Bueno, cansado, llevo unos días recorriendo España a lo ancho y a lo largo y compareciendo mucho en medios de comunicación, Sí. atendiendo a compañeros suyos y al final eso pasa factura. Pues esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Porque si usted sigue adelante, ya aprovecho y le pregunto, decidido, ¿no? Se presenta como candidato, todavía hay margen para cambiar de opinión. No, no, mi intención es presentarme. Mire, yo concibo este congreso, que es un congreso extraordinario en una circunstancia extraordinaria. Es la primera vez que un gobierno cae en España como consecuencia de una moción de censura. Por tanto, en estas circunstancias hay que hacer, como decía Ortega, un alto en el camino y reflexionar sobre lo que nos ha traído hasta aquí y sobre todo cuál es el camino por el que queremos llevar a la nación en los próximos años. Yo espero que los candidatos se centren, se encillen mucho en sus proyectos de futuro para explicar a los militantes y a través de los militantes a la ciudadanía cuál es nuestra idea de España, cuáles son las reformas que España necesita y también cuáles son las reformas que el partido necesita para seguir sirviendo a España. Le recojo el guante de esa reflexión de Ortega. En su opinión, ¿qué es lo que les ha traído hasta aquí al Partido Popular? ¿Qué errores han cometido? Bueno, yo pedagógicamente suelo hablar de 4 Cs. Sí. Yo creo que corrupción, Cataluña, que ha sido y va a seguir siendo capital, compensación social, la falta de rapidez en atender a aquellos sectores que más perjudicados, más olvidados se sintieron en la crisis. Eso explica que ahora, cuando las cosas van bien, estén aflorando esas reivindicaciones que permanecieron embalsadas en tiempos de destemplanza. Y luego la otra C es la capacidad, la falta de capacidad de adaptarse a un mundo en cambio. Es decir, esto no es el 77. El país que nosotros heredamos cuando hicimos la Constitución no tiene nada que ver con este. Era un país completamente cerrado y es abierto. Era un país centralizado, hoy es descentralizado. Estamos en la Unión Europea, estamos en la vanguardia del mundo en sectores muy importantes. Es decir, no se olvide que las empresas de este país han hecho desde el tren de alta velocidad de Meca Medina al túnel del Bósforo, al canal de Panamá. Es decir, entonces es hora de abordar una segunda transición. Una transición económica, también consensuada, como fueron los pactos de la Moncloa. Tenemos que ir a un modelo más productivo para poder pagar salarios más dignos, acabar con eso que el presidente de la Comisión Juncker habla del déficit de futuro. Es decir, nuestros jóvenes creen por primera vez en la historia que van a ver peor que nosotros, y garantizar el estado de bienestar y las pensiones que están encima de la mesa desde hace tiempo, pero que hemos ido de alguna manera parcheando, ¿no? Ha llegado un momento de hacerse una reflexión conjunta y luego hay que hacer una transición política. Precisamente para mantener la Constitución hay que reformar la Constitución. Todos esos objetivos que tengo que son objetivos país, ¿no? Objetivos de cualquiera que afronte la tarea de gobernar en los próximos años. Es que, Hay otros objetivos más a corto plazo, si me permite, y probablemente pues más modestos, pero que tiene que asumir el Partido Popular, que es elegir candidato, elegir. Y se lo pregunto porque la semana pasada, lo poníamos aquí hace un instante en la mesa, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Mayo, decía no. El Congreso Extraordinario es para elegir candidato, no un debate de ideas. Y yo le pregunto a usted, ¿el próximo Congreso Extraordinario del Partido Popular solamente van a elegir candidato, no van a poner ideas sobre la mesa? pero vamos a ver, que yo no puedo elegir un candidato sin saber cuál es su idea de España y qué es lo que quiere hacer con España. Es decir, es que un candidato se elige para dirigir un partido y un partido solo se justifica en cuanto tiene un proyecto de convivencia a largo plazo para el país. Es decir, ¿en virtud de qué otro criterio se va a elegir un candidato que no sea ese? Sí, le preguntaba. Otra cosa, hay quien dice a estas alturas que, hombre, que la candidatura única de consenso, llegar a ese Congreso habiendo elegido ya al candidato, pues puede que tenga peor imagen, pero que sería mejor para no abrir el partido en canal. ¿Usted qué piensa? Yo no lo creo. Yo no lo creo.
Es decir, mire usted, insisto en la excepcionalidad del momento, en la complejidad y profundidad de las causas que nos han llevado hasta aquí y sobre todo en los desafíos que España tiene hacia adelante. Y sería completamente absurdo que en un partido tan grande como el nuestro, en que conviven dentro de unos parámetros comunes, pero conviven sensibilidades diferentes, todos pensásemos lo mismo. Es decir, esto no es el Partido Comunista de la Unión Soviética, en que el Soviet Supremo tiene posturas infalibles, ni tampoco es la Santa Iglesia Católica, en que hay dogmas de fe y costumbres cuando habla el Papa. Aquí hay problemas y distintas escuelas de pensamiento, y lo que hay que hacer es confrontarlos. Yo creo que lo contrario es lo que nos llevaría a la desaparición. Mire usted, los partidos tradicionales en toda Europa, y si me apuro en el mundo, han desaparecido, están a punto de desaparecer por su incapacidad para adaptarse a los cambios que se han producido en el mundo. Es decir, tiene usted en Francia republicanos y socialistas que desaparecen, pero tiene usted Italia, en que el resultado ha sido una alianza antinatura entre la Liga, que es de extrema derecha, xenófoba, y los grillinos, y unidos solos por lo único que no puede uno estar unido en estos tiempos, que es el antieuropeísmo. Entonces, yo creo que hacer una reflexión sobre esto me parece capital, pero insisto, un líder es líder en tanto en cuanto tiene un proyecto para el país. Hablando de líderes y de nombres, algunos se barajan evidentemente, se ha dicho, yo se lo pregunto directamente porque yo no se lo he escuchado a usted decir así, pero lo he leído, que su candidatura continuará, pero si se presenta Alberto Núñez Feijóo se lo pensaría. Explíquenos. No, vamos a ver, yo estoy completamente dispuesto a llegar hasta el final, salvo que el candidato, con el que tengo una cierta afinidad personal, que es el primer paso, tenga un proyecto que coincida con los proyectos que yo he ido escribiendo a lo largo del tiempo. Yo no estoy ahora improvisando unos proyectos porque estemos ante un congreso. Mi visión de la política exterior está en un libro que se llama Todos los cielos conducen a España, mi modelo económico en un libro que se llama Europa y el bienestar, y la transición que hay que hacer en España en un último libro que se llama Por una convivencia democrática, en que incluye un articulado de los artículos que yo pretendería reformar, más las reformas en la administración, en el sistema tributario, incluyendo financiación autonómica y bienestar, en materia de gobernanza para recuperar el prestigio de las instituciones, transparencia, buenas prácticas, etcétera. Todo eso es lo que hay que discutir. Y una más. Usted ha dicho de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, usted ha dicho, no es mi candidata, respeto su personalidad, su trabajo, su capacidad de orden, pero estratégicamente coincidimos muy poco. ¿Qué le ha pasado a usted con Soraya Sáenz de Santa María? Que le vemos que es No. Dígame. No, vamos a ver. Aquí vamos a ver si separamos lo que son las cuestiones personales, las afinidades personales, la química personal de que son los proyectos políticos. Proyectos políticos es obvio que no hemos coincidido. Es decir, el problema, para centrarme en el más importante, en la cuestión catalana, desde el año 2003, cuando Maragall anuncia su propósito de reformar el estatuto, se produce nuestra primera discrepancia. Mi tesis es que nosotros teníamos que ofrecer a los catalanes un texto alternativo en que se plasmase nuestra idea de España y las soluciones que proponíamos para encauzar o conllevar, como decía Ortega, la cuestión catalana. Eso no se hizo. Cuando llegó el momento de entablar un recurso ante el Tribunal Constitucional, mi consejo fue ser muy prudentes. Es decir, el golpe de Estado del 34 en la República vino como reacción a una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales del contrato de cultivo. Y ya el momento de discrepancia más importante fue el 9 de noviembre del 2014, cuando se anuncia una consulta anulada por el Tribunal Constitucional. Mi tesis fue: esa consulta no se puede celebrar, hay que ordenar a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas que estaba en una cárcel en Lérida, una operación muy corta,
y en el supuesto de desobediencia la aplicación entonces de un 155 a la carta, es decir, Sí. los Mossos de Escuadra 24 horas a la semana, y al mismo tiempo haber abierto un proceso de negociación sobre lo que se podía hacer. Una reforma de la Constitución, no como se ha dicho, para satisfacer a los independentistas o premiar a los golpistas, sino precisamente para reafirmar lo que son los pilares que definen nuestra identidad constitucional: la soberanía del pueblo español en su conjunto, la unidad de España, la igualdad de derechos y deberes. Una nación es una comunidad de ciudadanos libres iguales en derechos y obligaciones, y Maragall proponía un federalismo asimétrico, es decir, desigual, y luego la solidaridad más la forma de Estado, y haber cambiado todas aquellas cosas que en definitiva crispaban: ampliar el catálogo de libertades políticos, sociales, el Senado como foro de entendimiento entre las comunidades autónomas y la Administración central, una delimitación de competencias para evitar la judicialización constante de la vida política, sistema de financiación que hubiese en definitiva calmado mucho los ánimos y hubiese impedido el España no roba, un gran título sobre la Unión Europea que hacen las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, una ley oficial de lenguas. Tenemos que garantizar el derecho de los ciudadanos en Cataluña a enseñar a que sus hijos aprendan en la lengua que estimen conveniente. Y, insisto, un cambio radical en la financiación de comunidades autónomas, porque el sistema que tenemos nos ha llevado a una deuda gigantesca. Aquí se tira con pólvora de rey, se gasta por las comunidades autónomas y al final acaba pagando la administración central. Es decir, tú no obligas al gobernante a decirle al votante lo que cuesta lo que quiere que sea. José Manuel García Margallo. Es un proyecto que está escrito hace mucho tiempo. Sí, lo sé, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión con usted de las ideas que usted ha dejado ya escritas en varios libros. Hoy se abre el plazo para presentar candidaturas, y queríamos hablar con uno de los primeros que ha dado el paso, que es usted, José Manuel García Margallo, como decía al inicio, exministro de Exteriores y otras muchas cosas, y cooperación. Gracias por haber atendido la llamada de los desayunos. Buenos días. No, pues muchas gracias a ustedes. Encantado de reencontrarme con esa casa. Muchas gracias. Muy amable, ¿verdad? Decía, exministro de Asuntos